Buenas noches, desde Tusanaje los invitamos, les damos la bienvenida, ¿no?, a este evento que es parte de los conversatorios de Tusanaje. Nuestro evento del día de hoy, sábado, es Visiones de China desde Perú, Economía, Sociedad, Ciencia y Tecnología. En esta ocasión, nosotros queremos darle las gracias a los invitados y también a nuestros moderadores, porque ellos son personas bastante destacadas y reconocidas desde su campo. Antes de pasar con ellos, voy a presentarlos. Tenemos a Sailin Wong y a Marco Carrasco. Ellos van a ser los moderadores el día de hoy. Y le agradecemos bastante el compromiso que han tenido, ¿no? Y bueno, ahora los vamos a dejar en la conducción. Por favor, al público que nos acompaña el día de hoy en el Zoom, apagar por favor sus audios, ¿ya? Y nada, estamos transmitiendo ahora en Facebook Live, así que los dejo con ustedes, chicos. Cualquier cosa me avisan. Marco, Sailin, bienvenidos. Muchas gracias por estar el día de hoy y muchas gracias a ustedes, queridos invitados. Bueno, muchas gracias. Buenas noches a todos. Gracias, Daisy, por la presentación. Bueno, bienvenidos todos a este nuevo encuentro con Tusanaje. Agradecemos desde ya también la cordial invitación y solamente comentarles, ¿no?, que Tusanaje se crea como un espacio de encuentro para la comunidad Tusán y para los descendientes chinos en Perú. En ese sentido, es un espacio bastante importante para poder poco a poco ir aprendiendo un poco de varios temas, ¿no?, que justamente varios de esos están en agenda también en el contexto actual y que pueden resultar de interés común para todos. Entonces, en este contexto, en esta noche, justo estoy con mi colega Sailin Wong y vamos a proceder a presentar a nuestro primer expositor, que si me permite, Sailin, a mí presentarlo en esta ocasión. Él es el profesor Carlos Aquino. Él es profesor economista, especialista en economía asiática de la Universidad de San Marcos. Cuenta con una maestría y doctorado en la Universidad de Kobe, Japón, justo con especialidad en economía internacional y asiática. Él es licenciado en economía de San Marcos y también ha sido el traductor de idioma japonés, el primer traductor oficial de idioma japonés en el Perú. Ha sido condecorado por el gobierno de Japón en el 2012 con el premio de Gran Canciller de Japón y también con la Orden del Sol Naciente Rayos Dorados con Roseta, ¿no? Es profesor visitante en varias universidades de Asia, por lo que continuamente para viajando y actualizándose en estos temas, ¿no? Actualmente es también coordinador del Centro de Estudios Asiáticos de San Marcos y vicedecano académico de la Facultad de Ciencias Económicas de la misma universidad. Finalmente, solo como un añadido personal, también es fundador del Grupo Asia, del cual formamos parte en su momento Sailin y yo, y por ese sentido ha sido un mentor para nosotros y una persona que bastante nos ha estado guiando en el mayor conocimiento de estos temas sobre Asia y su economía. Bueno, y sin más, mi agradecimiento al profesor Aquino y quedamos atentos a su exposición. Bueno, en primer lugar, gracias Marco, gracias Sailin. Saludos a las personas que me acompañan en el Zoom y bueno, mi agradecimiento a Tusanaje por la oportunidad de venir a esta conferencia. Voy a compartir pantalla, entonces tengo una presentación en PowerPoint, ¿ok? Allí está, creo. Se ve, ¿verdad? Están viendo, ¿cierto? Se ve, sí se ve. Perfecto, ya, empecemos. En esta oportunidad lo que vamos a hablar es sobre lecciones para el Perú, ¿no? De lo que ha hecho China. A ver, en primer lugar, brevemente, porque no tenemos mucho tiempo, vamos a hablar de las cosas que están ahí. Voy a hablar sobre China, pero también me voy a centrar justamente en el tema actual, ¿no? De lo que está pasando, la pandemia y todo. Bueno, China, pues, es un país realmente extraordinario, ¿no? Todo el mundo habla de China porque especialmente desde la apertura al mundo y las reformas económicas de fines del 78, comienzo del 79 en adelante, el país ha crecido de tal forma que, entre otras cosas, ha sido capaz de sacar a más de 850 millones de personas de la pobreza, algo realmente extraordinario, ¿verdad? China creció del año 79 hasta el año 2001 a un promedio anual, un crecimiento de su economía anual de casi 10%, algo impensable, nunca ha sucedido, y el 2012 para adelante, hasta el año pasado, está creciendo más o menos 5 o 6%, y vamos a ver que incluso en este año, terrible para todo el mundo,
va a lograr crecer mientras el resto del mundo sigue en caída, ¿verdad? Bueno, China era una gran potencia en realidad. Yo siempre digo a mis estudiantes que me preguntan por qué China crece tanto. En realidad China a lo largo de la historia ha sido una gran potencia. Se calcula que probablemente desde el siglo VII hasta el siglo XVIII, XIX incluso, China era la economía más grande del mundo. Incluso cuando China fue abierto a la fuerza por la guerra del opio en 1849-50, tenía un tercio de la economía mundial. Pero claro, no era industrializado y no tenía una armada moderna como para oponerse a Inglaterra, que lo abrió a la fuerza, ¿verdad? Y empezó lo que los chinos llaman desde 1849-50 hasta 1949 un siglo de humillación, ¿no? Porque China fue invadido o sometido por los extranjeros, pero esto cambió desde 1949, cuando se constituye la República Popular China. Bueno, de hecho, ese fue el punto más bajo de China. China, que repito, hasta 1849-50 representaba un tercio de la economía mundial, llegó a caer hasta solo un 5%, ¿no? Entonces, lo que está haciendo a China desde ahora, y especialmente desde 1979, es recuperar el sitial que tenía antes, ¿no? Y ya tiene más o menos un 16% de la economía. No olvidemos también de que cuando uno habla de China, pues debe tener en cuenta que representa casi el 20, el 19% de la población mundial. Entonces es lógico también que un país tan grande, con tan grande población, pueda otra vez tener el sitial que ha tenido antes, y se calcula que en 10 años, más o menos probablemente ahora, llegará a ser la primera economía más grande del mundo. Actualmente es la segunda después de Estados Unidos, ¿verdad? Ustedes pueden ver ahí las estadísticas del año, en los últimos 2000 años. La que está en rojo, la arriba, la superior, es la participación de China. Ustedes pueden ver pues, que por gran parte de la historia China ha sido la economía más grande del mundo. Como ustedes pueden ver, a partir de 1850, 70, empezó a disminuir su participación, pero desde 1980 en particular otra vez la está aumentando, ¿verdad? Ahí tienen, por ejemplo, una línea que muestra cómo la economía china ha crecido de una forma extraordinaria, especialmente desde 1979 en adelante, ¿verdad? ¿Cómo lo hizo? Por una serie de razones, las famosas 4 modernizaciones: modernizar la agricultura, modernizar la industria, modernizar la ciencia y tecnología y modernizar la defensa, ¿verdad? Especialmente China aprovechó pues la ingente mano de obra barata que tenía, esto aunado a la inversión extranjera, y se convirtió en ese momento en la fábrica del mundo, ¿no? Pero China no solo se quedó en eso, ¿no? Porque al comienzo solo ensamblaba productos con poco valor agregado, sino que con la educación y la ciencia y tecnología, y por supuesto con la inventiva china, con la innovación de sus empresas, cada vez produce productos con más valor agregado. China no solo, repito, sigue produciendo, aunque ya no tanto, ya China la mano de obra ha subido, pero aún sigue haciendo, por ejemplo, productos textiles, juguetes simples, pero ahora está haciendo, como ustedes saben, smartphones, televisores y muchas cosas, autos y muchas cosas sofisticadas, ¿verdad? Ahí pueden ustedes ver, por ejemplo, el crecimiento de la economía china desde 1900, ¿cuánto está? 60 más o menos, y pueden ver que desde 1978, 79 en adelante, el crecimiento es más de 5% al año. Repito, de 1979 hasta el año 2011, China creció casi 10% promedio anual. ¿Por qué China ya no crece tanto? ¿Por qué China a partir de 2016 hasta el 2019 creció en promedio 6%? Bueno, China ya no puede crecer tanto porque el motor de su crecimiento económico acelerado fue la ingente mano de obra barata que tenía. Sus productos inundaban el mundo. China ya no tiene mano de obra tan barata, ¿verdad? Además, pasó gran parte de su mano de obra desde la agricultura a la industria, ¿no? En la agricultura pagan salarios bajos, la productividad es muy baja, se trasladó a la industria, pero China ya es en bastante sentido un país industrial, y más bien ahora la economía se está mudando hacia el sector servicios, hacia otro tipo de sectores, ¿no? Además, ya los costos también han subido, pues no solo ha subido en China el costo de la mano de obra, sino otros costos. Las economías son como las personas, ¿no? Cuando una persona es joven, cuando uno bebe hasta los 10, 17, 18 años, sigue, crece, después ya una persona madura ya no crece más o crece poco. Es lo mismo en China.
China, recordemos que en 1978 su ingreso per cápita anual era solo $200. El año pasado alcanzó casi los $10.000, imagínense. Para que tengan referencia, el ingreso per cápita anual en Perú es de casi $7.500. China, repito, es la segunda economía más grande del mundo. No solo eso, China es la mayor economía comercial, es el país que más exporta. Como importador está todavía debajo de Estados Unidos, pero es probable que en 5 años más lo pueda pasar. China es uno de los mayores inversionistas en el mundo, es el segundo mayor inversor en el mundo, pero a su vez sigue siendo el país que recibe el mayor monto de inversiones del resto del mundo. Es uno de los países que más presta al extranjero y más ayuda incluso da al extranjero, ¿verdad? Bien, rápidamente para que veamos más o menos cómo es China y qué lecciones podemos aprender de China, que es el tema de esta conferencia, ¿no? Yo creo que viendo la actitud, la política, la forma como el gobierno chino ha enfrentado esto, podemos aprender mucho de China. A ver, primero, la crisis actual ocasionada por la pandemia en realidad afectaba a todo el mundo, ¿no? Pero China se está recuperando rápidamente de esto, y esto creo que demuestra la fortaleza de la economía y de la sociedad china, y por supuesto también de su sistema de gobierno. ¿En qué sentido? A pesar de haber sido China en el primer momento el epicentro de esta pandemia, es el país, vamos a ver estadísticas, que en realidad tiene un número de infectados bastante menor y de fallecidos bastante menor. Y creo que lo más importante, por lo menos desde el punto de vista de la economía, es el país que menos daños sufrirá en su economía que el resto del mundo. De hecho, ya es la economía que ha empezado a recuperarse mientras el resto del mundo todavía está en caída. Y veamos, por ejemplo, esta es una estadística última con datos a las 2:40 de hoy día. Ustedes ven, por ejemplo, en este cuadro, pueden ver el número de muertos, ven el número de fallecidos. Lamentablemente, nuestro país se ubica dentro de los 10 primeros lugares, pero si ustedes ven, Chile está más abajo. China está más abajo, porque está más abajo de 20 en realidad, ¿no? Según esta estadística, China solo tiene 4.634 fallecidos, mientras el Perú, por ejemplo, tiene 12.000, y Brasil tiene 78.000, y Estados Unidos tiene 142.000. Y esto es extraordinario, ¿eh? Y no solo China en realidad. Si ustedes miran las estadísticas, no están acá todas, pero pueden ver, por ejemplo, países como Japón, Corea, Vietnam, muchos países asiáticos tienen pocos afectados, tanto en número de fallecidos y de muertos. ¿Y por qué es extraordinario? Primero, porque ahí empezó la pandemia. Segundo, porque son países muy poblados, son países muy densos, y cómo lo han podido controlar, ¿no? Y no solo en el número de muertos, miren ustedes en el caso de, en el tema de casos confirmados, era lo mismo. Según casos confirmados, Estados Unidos es el primero del mundo con 3.799.000, el Perú está en quinto lugar con 345.000, pero según esta estadística, que es la más actual, China solo tiene 83.000, y como ustedes saben, China prácticamente lo ha controlado, ¿no? Hay casos que surgen ahí, pero prácticamente la actividad económica, social, en gran parte ha retornado a China. Lo último que sabemos es que en la región de Xinjiang parece que ha habido algunos casos, entonces prácticamente están poniendo en cuarentena esa ciudad, pero el resto de China aparentemente las cosas están normal porque la actividad económica sigue funcionando, ¿no? Miren ustedes este cuadro. La economía mundial caerá 5.2% este año, los países ricos caerán 7%, Latinoamérica caerá 7.2%, pero China crecería 1%. Miren ustedes aquí también, bueno, veamos, aquí también, lo que mostré fue del Banco Mundial del Fondo Monetario Internacional. Aquí lo mismo, ¿no? El mundo caerá 4.9%, los países en desarrollo 3%, los países ricos 8%, pero China crecería 1%. Y de hecho China está creciendo. Pasemos a esta estadística. ¿Y por qué es importante para el mundo que China crezca? Porque China contribuye desde hace algunos años, probablemente desde la segunda mitad o sea, desde el comienzo de este siglo, desde el año 2005 o 2006, China contribuye con 1/3 o un 40% del crecimiento de la economía. China es el motor de la economía. Entonces es importante que China se esté recuperando.
Miren, la economía china crecería 1% este año. Sería la única economía grande o mediana que crezca, el resto no va a crecer. Y de hecho, las cifras parecen indicarlo así. Si bien es cierto, en este primer trimestre de este año la economía china cayó 6.8%, de abril a junio, el segundo trimestre, está creciendo 3.1%. La economía está creciendo y también se nota en varios índices, ¿verdad? Como vamos a ver, su bolsa de valores está aumentando, la venta de casas está aumentando, la venta de automóviles está aumentando y su moneda se está depreciando, está recuperando su valor, ¿no? Entonces, China ya se está recuperando de este golpe terrible. Algunas estadísticas, ¿no? Bueno, esta es una estadística que no es muy común mostrarlo, pero miren ustedes, los niveles ustedes saben que cuando una economía crece, todas las economías crecen, las fábricas empiezan a funcionar, los automóviles comienzan a correr en las calles y los niveles de contaminación aumentan, ¿no? Miren ustedes China, en marzo, que fue el pico, abril, cómo había caído estos niveles, ¿no? Pero otra vez está volviendo a sus niveles normales antes de la pandemia, ¿verdad? Aquí también tienen ustedes el consumo de carbón en las 5 empresas generadoras de electricidad más grandes, la línea roja es del año 2020, cómo cayó desde enero, cayó al fondo casi en febrero, marzo, y cómo ahora se está recuperando, ¿verdad? Símbolo entonces que la economía, las fábricas están volviendo a la normalidad. Aquí también tienen una estadística que creo yo muy interesante, el 6 de julio, el número de barcos que arriban y salen del puerto de Shanghái. Comparen ustedes con el número de barcos que salen, por ejemplo, de Rotterdam, Antwerp en Europa o Seattle en Estados Unidos, ¿no? Ese es varias veces más, ¿no? Símbolo de que la actividad económica en China, no solo la producción, sino también el comercio, está volviendo a la normalidad, ¿verdad? Ahí está, ahí ven ustedes, 3.2% en el segundo trimestre de este año, la economía china se está recuperando después de haber caído 6.8% en el primer trimestre, ¿verdad? La tasa de desempleo también, como ustedes ven, está bajando, alcanzó un pico, pero está empezando a bajar. Todavía sigue siendo alta, por supuesto, pero está empezando a bajar. La moneda china, como ustedes ven, también ya está empezando a recuperarse. Llegó a comienzos de junio a estar $1 7.5 yuanes, pero ahorita está $1 un poquito menos de 7 yuanes. Entonces la moneda china se está fortaleciendo, ¿no? Su bolsa de valores también está subiendo, aunque ha caído estos últimos días, pero imagínense ustedes, en fines de marzo llegó a caer, esta es la bolsa de valores de Shanghái, la más grande, llegó a caer más o menos a un nivel de 2.600, llegó a subir hasta 3.450, ahorita está un poquito menos, pero es la bolsa de valores que más ha subido en este año en el mundo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que permite este éxito extraordinario de China? Se puede decir muchas cosas, ¿no? Yo solo voy a poner 2 cosas nada más. Uno es la educación, pues, ¿no? Todos los que estudian China, Asia, ven que esto ha sido la base de su desarrollo económico, ¿verdad? Los chinos, en estas famosas pruebas PISA, que realiza la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico del Club de Países Ricos, que mide 75 países, la performance de estudiantes de 14 y 15 años en el tema de lectura, matemáticas y ciencia. China está ahorita en primer lugar. Ahora, China es un país grande, entonces solo han puesto de 4 provincias, ¿no? Beijing, Shanghái, Guangdong y Shenzhen, me parece, por ahí. Y después está Singapur, Macao, Hong Kong, que hecho sea paso, son países chinos en realidad, ¿no? Donde la mayoría de la población es china en realidad. Bueno, Hong Kong y Macao son parte de China, ¿no? Okay. Y este crecimiento se ha traducido también en el incremento del bienestar de su población. Aquí les muestro, por ejemplo, el salario promedio mensual de un obrero chino en 1995, la línea roja china, la línea azul, ¿no? Era ¿cuánto? $50, de un mexicano era 200, en el año 2018 de un obrero chino es 1.000, de un obrero mexicano ha caído 400 en realidad. Entonces, este crecimiento económico chino ha beneficiado a toda la población, a la mayor parte de ella, ¿no? Y aquí también pueden ver cómo el costo de la mano de obra en China ha subido. El año 2000 la línea azul de China era solo el 40% del costo de la mano de obra de Estados Unidos, ahora está más o menos, ¿cuánto? 75%. Entonces, está subiendo también el salario, ¿verdad? Bueno, termino diciendo lo siguiente. China empezó sus reformas pues, en el campo,
para sacar a la mayor parte de la pobreza de su población, porque la mayor parte de la población pobre, como en muchos países, está en el campo, ¿verdad? A través de su política de modernizaciones, una de ellas, les comenté, es la modernización de la agricultura, que se hizo en conjunto con la modernización de la industria, la ciencia y la tecnología y la defensa. Luego, porque no es suficiente mejorar la condición de la vida de los pobladores, la agricultura no paga muy buen salario, luego empezó un proceso de industrialización, ¿no? Con la creación de productos con mayor valor agregado y que permite salarios más altos. Al comienzo era una industria muy elemental, muy simple, ensamblando productos. Ahora, con el desarrollo de ciencia y tecnología, la educación de su mano de obra, cada vez produce productos más sofisticados, y esto obviamente permite el dar salarios más altos, ¿no? Entonces, China hizo esto posible, repito, por la inversión en educación y en ciencia y tecnología. Por supuesto, esto va acompañado de la inversión en infraestructura física. Todo el que ha visitado China se sorprende de lo moderno de su infraestructura física, de puertos, aeropuertos, carreteras y todo lo demás. Y por último, tendría que comentar, porque son muchos factores, pero estoy poniendo solo lo más importante, de que obviamente China tiene un sistema meritocrático de gobierno, ¿no? Que ofrece estabilidad en el tiempo y políticas económicas más o menos acertadas. Y esto no es nuevo, ¿no? Todo el que estudió China también sabe que China pues tiene desde el año 200 de nuestra era un sistema de exámenes imperiales, ¿no? Que se basa en las enseñanzas de Confucio. Se supone que en China solo ingresan a trabajar al Estado a través de unos exámenes y solo ingresan los mejores, ¿verdad? Entonces creo yo que estas lecciones es lo que el Perú debería aprender, aparte obviamente de aprovechar con mayor énfasis el mercado chino, que todavía creo yo no lo aprovechamos en toda su extensión, ¿verdad? Bueno, eso sería todo. Gracias. Bueno, muchas gracias al profesor Carlos Aquino. Tenía ahí un par de preguntas, pero creo que por temas de tiempo mejor voy a dar el pase a las preguntas de algunas personas que están viendo la charla y que están comentando ya por Facebook. Alguien consulta, Noé, dice, profesor, ¿cree que en el contexto de la pandemia, cree que se acelerará el desplazamiento de China a Estados Unidos económicamente, especialmente considerando cómo la pandemia está afectando más a Estados Unidos? Sí, definitivamente. Antes de esta pandemia, todo el mundo decía que China se va a convertir en la economía más grande del mundo en 10 años. Yo creo que va a ser antes, ¿no? Porque, como ustedes ven, China crecería, o sea, según las estadísticas, proyecciones, China crecería 1%. Yo creo que va a crecer más. El gobierno va a poner más énfasis porque se supone que el gobierno chino esperaba que la economía crezca 6% este año. No creo que crezca 6% en realidad, pero va a crecer más de 1%. ¿Por qué? Porque el gobierno chino quería que este año 2020, se alcance la meta de eliminar totalmente la pobreza en China. Entonces va a hacer todo lo posible. Entonces, por un lado, China va a crecer mientras Estados Unidos no va a crecer. Estados Unidos, de acuerdo a las proyecciones, va a decrecer menos 8%. Entonces, sí, definitivamente China va a llegar a ser la economía más grande del mundo, no en 10 años, sino algunos años antes, porque China está creciendo y Estados Unidos va a caer este año, ¿no? Así es. También quizás una consulta como para que nos pueda ilustrar un poco más a detalle. Eh, ¿Por qué es importante justamente ver a la economía china creciendo, ¿no? Sabemos ahorita, según los últimos reportes de los últimos días, cómo China nuevamente ha repuntado en el segundo trimestre de este año. ¿Por qué para el peruano de a pie sería relevante que China crezca, ¿no? ¿Cómo eso nos impacta como economía en cuanto al comercio y ello? A ver, China es importante, decía, no solo para el Perú, es para el mundo. A ver, hace 30 años Estados Unidos era el motor de la economía mundial. Todo el mundo sabía, ¿no? Había este famoso adagio que decía, si Estados Unidos estornuda, el mundo coge una neumonía, especialmente Latinoamérica. Dependíamos tanto de Estados Unidos hace 30, 40 años, el 30% más de lo que exportamos ir a Estados Unidos. Ahora no es China. China es desde el año 2012 el mercado más grande para el Perú y desde 2015 es el socio comercial más importante. Y no solo eso, China es el mayor mercado para más de la mitad de los países del mundo. En el caso específico del Perú, el año pasado el 29% de todo lo que el Perú vendió se fue a China. El principal producto que el Perú vende al mundo es cobre. El 30% de todo lo que el Perú vende al mundo es cobre. Y de eso, el 60%, casi 70%, se va a China. Entonces, si la economía china cae,
obviamente el mundo, las economías del mundo, y especialmente la del Perú, caen. Entonces es importante que China se recupere. Pero no solo eso en realidad. De hecho, no lo he mostrado aquí porque no hay tiempo, pero por ejemplo el cobre ya está empezando a subir. No solo en realidad porque la economía china se está empezando a recuperar, sino como ha habido paralización de minas de cobre en Perú y Chile, que son los más grandes productores, también por eso, ¿no? Pero está empezando a subir por la esperanza de que la economía China crezca. Pero no solo China es importante como mercado, China es importante para el Perú y para el mundo porque China es uno de los más grandes inversores. De hecho, el más grande inversor en minería en los últimos años ha sido China. Recuerden ustedes que la más grande inversión extranjera en los últimos años ha sido el 2004, creo, cuando Las Bambas fue comprada, era una empresa australiana, suiza, fue comprada por esta empresa, el grupo Minmetal Group, ¿verdad? Un grupo de empresas de China, y pagó casi $6.000 millones. Un dato, el 25% de todo el cobre que el Perú produce es por dos empresas. Esta empresa de Las Bambas, de Minmetal Group, y el Toromocho de Chinalco, otra empresa china, ¿no? No solo eso, le doy otro dato más. El Perú tiene minerales, es un país rico en minerales. Produce cobre, produce plata, produce oro, produce estaño, produce zinc, plomo, molibdeno, entre los minerales más importantes. Y si ustedes ven, excepto cobre, que ha subido en los últimos años casi 20-30% por la inversión china, y excepto hierro, que su producción ha aumentado casi 40% por la inversión china, la única mina de hierro en el Perú es Shougang, que compró Marcona. El resto, lamentablemente, de producción de minerales no ha subido, ha bajado la producción de oro, ha bajado la producción de plata, ha bajado la producción de cobre, ha bajado la producción de zinc. Entonces, la inversión china es muy importante porque gracias a la inversión china, la producción está subiendo, las exportaciones están subiendo, y eso no merece. Entonces, termino diciendo lo siguiente, o sea, para el Perú, para muchos países en el mundo, la economía china es importante, primero, porque absorbe gran parte de nuestra producción, especialmente en minerales, pero en forma creciente. China, recuerden ustedes que y es un gran comprador de berries, el Perú es el país que más berries, blueberries, le vende al mercado chino. Entonces, segundo, porque la inversión china es muy importante, no solo en el tema de la minería. Recuerden ustedes que China ha comprado Luz del Sur, ha comprado la central eléctrica de Chakia, va a invertir $3.000 millones en el puerto de Chancay. Entonces, China tiene inversión, infraestructura que puede ayudar para modernizar nuestra economía. Y por último, China se está convirtiendo en un gran socio para el Perú en el tema de, no solo tenemos un tratado de libre comercio con China, sino tenemos una asociación estratégica integral donde podemos aprender a través de consultas con el gobierno chino cómo China ha desarrollado. Esperemos que eso sea de provecho para nosotros, o podamos aprender realmente de China. ¿Sí? Muchas gracias, profesor Aquino. Bueno, quizás para un cierre, permítame rescatar brevemente al menos dos preguntas para que las comente súper rápida y pueda dar el cierre. Sé que está un poco limitado de tiempo, pero de verdad son muy interesantes. Voy a mezclar dos en una. Preguntan, digamos, cómo, digamos, dado el contexto y de cara al futuro, podría cambiar la forma en que los peruanos y el gobierno vemos a China. Y también otra persona, Luis, pregunta, ¿no? ¿Qué tanto, por ejemplo, la iniciativa de la Franja y la Ruta, el Belt and Road, podría verse afectado luego de la pandemia, ¿no? Especialmente considerando que el resto del mundo está actualmente en estos problemas, ¿no? Dejo ahí los dos temas, quizás también para que luego haga su cierre y a pasar. Claro. Sí, bueno, no, de hecho yo creo que el mundo, no solo el Perú, tiene que aprender de China, ¿no? Cómo ha podido, a pesar de ser el epicentro, a pesar de ser China un país con 1.400 millones de personas, donde tú lo conoces, Marco, la gente vive uno apegado al otro, cómo ha podido controlar efectivamente esta pandemia. Yo creo que la razón por la que China crece, o sea, mejor dicho, la razón por la que la economía china está empezando a crecer más rápido que nosotros es que lo ha controlado. O sea, el Perú ha tenido 3 meses y 2 semanas de cuarentena. Estados Unidos, no tanto, pero hay lugares que hay muchas restricciones. China controló, puso en cuarentena a Wuhan, a parte de China, en un mes y medio, pero controló y prácticamente logró controlar eso y permitió que su economía crezca. Entonces, podemos aprender de China en el tema, por ejemplo, del control de la cuarentena, pero no solo en eso, ¿no? El uso de la tecnología, lamentablemente en el Perú estamos muy atrasados, también conoce Marco, has estado
allá los pagos por internet, por ejemplo, ¿no? Los deliveries, por ejemplo, que no permite el contacto con la población, y eso nos podría haber ahorrado muchos contagios. Hasta para comprar sobre todo, inciensos en un templo había que hacerlo con el Alipay o con el WeChat, ¿no? imagínate. No había ya Mire, para dinero. cierto, pero lo último, por favor, lean lo que está en la última, creo, transparencia que he puesto, ¿no? Inversión en ciencia y tecnología, en educación, en infraestructura y desarrollo del campo y acero industria, y sobre todo, creo yo, para evitar la corrupción, un sistema meritocrático de gobierno. Y sobre lo último, la famosa iniciativa La Franja y la Ruta, exactamente sí, es una política emblemática del gobierno chino. Sí, es cierto, probablemente va a ser un poco afectado, no tanto por China, sino por los países afectados, porque, por ejemplo, ahorita no podemos recibir inversiones extranjeros porque todavía estamos en media cuarentena y el Perú, los vuelos están cerrados. Ustedes saben que el Perú todavía no podemos viajar a muchos países porque estamos en la lista negra de personas con posible contagio, ¿no? Entonces, pero se va a recuperar rápidamente. China tiene el potencial, China tiene el dinero, China tiene la tecnología, sus empresas tienen experiencia, entonces yo creo que si bien este año puede haber un traspiés, en los años siguientes la iniciativa de La Franja y la Ruta va a ingresar por fuerza, primero porque necesitamos infraestructura, y segundo porque China tiene toda la exposición, sus empresas tienen toda la experiencia y las ganas de salir afuera a invertir y todo lo demás. ¿Okay? Excelente. Muchas gracias, profesor Aquino. Gracias por su tiempo y por responder a varias de las consultas que nos han hecho por las redes. Gracias a ustedes. Bueno, muchas gracias, profesor Aquino. Procedo a darle el pase a mi compañera Celine Wong, quien va a proceder también a presentar a nuestro siguiente invitado. Ahí me retiro, disculpen, sí, gracias. Correcto. Gracias, profesor. Gracias. Muchas gracias, profesor Aquino. Muchas gracias, Marco. A continuación pasaré a presentar al profesor Francisco Wong Cabanillas. Él es ingeniero eléctrico por la UNI y licenciado en Sociología por la San Marcos. Magíster en Ciencias de Educación con mención en Gestión de Educación por la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Además es doctor en Ciencias Contables y Empresariales por la San Marcos. Actualmente es docente ordinario principal de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Mayor de San Marcos y docente de la Facultad de Ingeniería Industrial de la San Marcos también. Así también dedicó alrededor de 25 años a la docencia a nivel de pregrado y posgrado en varias universidades nacionales y privadas. Participa en asesorías y consultorías en temas de investigación, gestión pedagógica, innovación y responsabilidad social. Y también participa como responsable de proyectos de investigación referentes a ciencia, tecnología y sociedad. Miembro activo de la Sociedad Geográfica de Lima, miembro correspondiente del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú y director y editor de la revista de investigación multidisciplinaria CTS Café. Profesor, lo dejo con su presentación. Muchas gracias. En este momento vamos a compartir. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación a los organizadores. Han encontrado algún mérito que podría manifestar algunas inquietudes sobre este tema importante que es la relación de China con el Perú. Luego una brillante exposición del doctor Aquino. Lo que queremos hacer es más bien ver el presente que tenemos en el Perú, que debe ser una síntesis de lo que es el pasado, como también lo que nos debe permitir dar pasos hacia adelante, ¿no es cierto? Vamos a tratar, evidentemente no vamos a tratar cifras, ¿no es cierto?, sino a los que aparentemente tenemos solamente presencia en Lima, pero realmente es en todo el Perú. Hay anécdotas como que hay lo que conocemos como paisanos oriundos de China, que ni siquiera llegaron a Lima. O sea, pasaron, por ejemplo, a quedarse en Iquitos, en la zona de Loreto, porque hay una llegada, ¿no es cierto?, desde el Atlántico, ¿cierto?, por Brasil, por Colombia, hacia esos lugares. Y bueno, vamos a ver aquellos personajes que de repente no son muy conocidos por nosotros, ¿no es cierto? Y empecemos con una pequeña definición, ¿cierto?, que no es trascendente. Efectivamente ya tenemos más de 170 años de presencia acá.
Digo tenemos porque de alguna manera represento a mi padre, que vino hace cerca de 100 años atrás, ¿no es cierto? Hace 90 años, y somos parte de él, ¿no es cierto? Como ya hemos escuchado en otros eventos que ha organizado el Instituto del Tuzán, el concepto de Tuzán ha evolucionado, ¿no es cierto?, a diferentes momentos en la sociedad peruana. Viene la palabra cantonesa, nacido en esta localidad, lo que vendría a ser un equivalente en español a la presencia de los españoles en el Perú o América Latina, lo llamamos criollos, ¿no es cierto?, para entendernos mejor. Esa palabra la utilizaron los chinos en el Perú para la denominación de los nacidos en este país. En su origen, esta frase se utilizaba solo para denominar a los hijos nacidos de padres de origen chino. Pero incluso a veces se definía que fuese solamente papá y mamá chino, ¿no es cierto? Resulta que ahora después se compartió, no puede ser el papá o puede ser la mamá. Y ahora eso se generaliza, ¿no es cierto? Y siguiendo la línea histórica del concepto de criollo, de igual manera, ¿no es cierto? Criollo inicialmente era aquel que era hijo de españoles nacidos fuera de la península ibérica. Actualmente el criollo, en general los que somos limeños o costeños nos llamamos criollos, ¿no es cierto? Más aún, uno de los emblemas de Perú actualmente es la famosa música criolla. Y justamente hoy día se celebra un aniversario más del nacimiento de uno de los íconos de la canción criolla, ¿no es cierto? Felipe Pingle. Entonces, eso es un concepto que va evolucionando conforme vamos absorbiendo, ¿no es cierto?, diferentes matices de la vida social, especialmente en el Perú. El tuzanaje, ¿no es cierto?, que es un concepto que podemos definir como un conjunto de creaciones culturales, sociales y científicas de los descendientes de los migrantes chinos en el Perú. Los que realizaron y realizan, ¿no es cierto? Hay una foto del lado derecho, ¿no es cierto?, para un poco, yo supongo que Marcos debe conocerlo, ¿no es cierto? Esa palabra que está encima del anaquel, ¿no es cierto?, Harvard, es porque el paisano que está ahí, ¿no es cierto?, un peruano, llegó a ser becado también en Harvard, ¿no? Actualmente ese personaje es un insigne, ¿no es cierto?, de la Universidad de San Marcos, y el local principal de nuestra biblioteca central lleva su nombre. En este momento lo vamos a conocer, pero sigamos con la idea. Claro, hoy China, ¿no es cierto?, está de moda. Hay un reconocimiento que ha sido superado, ¿no es cierto?, durante estos 170 años, que hemos sido vilipendiados, hemos sido calificados de diferentes formas, ¿no es cierto? Y eso yo lo he vivido en carne propia, con mi propia familia, con mi propio padre, y con la colonia misma, ¿no es cierto? La marginalidad que algunos querían acentuar, pero nunca, ¿no es cierto?, hemos sentido sentirnos minoría, por ejemplo, no nos hemos sentido marginados de la sociedad, todo lo contrario. Una de las cosas más importantes que dejo de mi padre es el amor al Perú. Tú no eres chino, yo no soy chino, yo soy peruano, ¿no es cierto? A pesar de que mi padre, durante toda su vida, nunca dejó de ser chino. Él nunca dejó de pagar, ¿no es cierto?, su membresía de extranjero, religiosamente, con poca plata, con mucha plata, pero él siempre pagaba, por ejemplo, su membresía de extranjero. Era una forma de decir, yo sigo siendo chino. Y eso no dejaba al margen el amor, ¿no es cierto?, que nos inculcó a nosotros, hijos peruanos, ¿no es cierto?, por el Perú. Construir un Perú. Y eso se manifestó y se manifiesta de diferentes maneras, ¿no es cierto? En el centenario de la independencia del Perú, la colonia china, ¿no es cierto?, mandó a construir, ¿no es cierto?, una hermosa fuente de agua, ¿no?, que está en el Parque de la Exposición. Y eso hasta ahora se conserva, ¿no es cierto?
claro, diferentes países también rindieron homenaje al centenario de la independencia del Perú y no estaba ajena, ¿no es cierto?, a la colonia china. Una calle emblemática nuestra, ¿no es cierto?, que a veces uno lo pasa por alto, ¿no es cierto?, como anécdota, hay un detalle, hay un símbolo, ¿no es cierto?, que se llama doble felicidad. ¿Cuál es el significado que yo le doy? ¿No es cierto?, que yo en lo personal le doy, ¿no es cierto? Eso significa de que es la felicidad de ser peruano y la felicidad de ser descendiente chino. Y de eso nos debemos sentir muy orgullosos. Decía, ¿no es cierto?, de que no vamos a conversar, pues, de eminentes diplomáticos, ministros, periodistas, artistas, ¿no es cierto?, bellas mujeres que tienen descendencia china, ¿no es cierto?, que participan en el arte, en la cultura, en la ciencia en general, que son muy conocidos por los medios. Asentémonos más bien en aquellos personajes que a veces no trascienden, ¿no es cierto?, y sobre todo cuando nosotros somos muy limeños. ¿Quién no conoce, ¿no es cierto?, a Juaneco y su combo, ¿no es cierto?, que vienen de Pucallpa. Bueno, curiosamente, ¿no es cierto?, lleva el nombre de mi hijo, Juan, y su padre, ¿no es cierto?, lleva mi nombre, por pura coincidencia. Eso es, yo lo he encontrado después, obviamente, mi nombre, y después del nacimiento de mi hijo, que se llama Juan, ¿no es cierto? Narra también, no solamente la creación, o ser uno de los fundadores de esta música popular, ¿no es cierto?, en la Amazonía nuestra, que le cantaba al trabajador, a la trabajadora como la mujer hilandera, ¿no es cierto?, y como también algunas de sus otras familias fueron precursores, por ejemplo, del arte cinematográfico. Al parecer fue el primero que editó un video, ¿no es cierto?, una película, un cortometraje sobre la realidad de la Amazonía. Eso casi no trasciende, ¿no es cierto?, casi no trasciende. Entonces, por eso yo lo que quiero es recoger como parte de nuestro acervo cultural, ¿no es cierto?, en el país. Otra cosa sumamente interesante es, ¿no es cierto?, hay diferentes autores, ¿no es cierto?, importantes investigadores de las ciencias sociales y del periodismo que han hablado sobre el gran aporte que tiene no solamente la cocina china, ¿no es cierto?, sino también diferentes otras culturas, ¿no es cierto?, civilizaciones que han llegado al Perú. Pero una de ellas de repente viene a ser el aspecto gastronómico, el famoso lomito saltado, ¿no es cierto? Ahí hay una frase muy interesante de Gastón Acurio, que es uno de los representantes del Perú, que enaltece la cultura o la gastronomía fusión, como le llaman, ¿no es cierto?, actualmente. Pero además hay una cosa interesante, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de un paisano, ¿no es cierto?, Rubén Wong, arqueólogo de nuestra universidad, narra, ¿no es cierto?, una cosa interesante, lo hemos saltado. Él argumenta, ¿no es cierto?, él sostiene de que sí, pues él vio, ¿no es cierto?, cómo empezaban, ¿no es cierto?, a combinar los potajes chinos con las verduras y el saltado, ¿no es cierto?, que tenía el peruano, sobre todo el limeño, y forma el lomo saltado. Claro, yo le preguntaba, ¿y cómo demuestras eso? Él me dijo muy simple, demuéstrame tú todo lo contrario. Si yo lo he visto, ¿no es cierto?, en vivo y en directo en la década del 50. Otro personaje que es sumamente importante, que nosotros ni lo mencionamos, ¿no es cierto?, a pesar de la baja producción y calidad de nuestro deporte, el único deportista que tiene medalla de oro olímpica, ¿no es cierto?, es un paisano. O sea, estamos hablando de Edwin Vázquez Camp, ¿no es cierto?, que a veces simplemente omitimos por pereza de decir que es Camp. Él es Eduardo Vázquez Aseca, no, Eduardo Vázquez Camp, ¿no es cierto?, y es el único, repito, medallista olímpico, ¿no es cierto?, de oro. Y eso es algo que nosotros tenemos que reconocer y aplaudir, ¿no es cierto?, entre nosotros. Otros personajes, ya para estar terminando, es ya aterrizando lo que es la Universidad de San Marcos, voy a ser sumamente egoísta y no mencionar a otros tusanes o descendientes chinos en cualquier otra parte del Perú que lo existe, ¿no es cierto? Puedo contar varias anécdotas entre mis alumnos. Una alumna, ¿no es cierto?, que tenía todos los rasgos orientales, pero tenía todos los apellidos italianos y criollos y españoles. Yo le digo, tú
¿tienes alguna familia china? Luego de un mes regresa y me dice, usted tiene razón, profesor, ¿no es cierto? Sí, efectivamente, mis bisabuelos eran chinos. Uno de mis abuelos era chino. O sea, la marca, ¿no es cierto? China no se borra. Y no es un problema genético, no es un problema cultural, es la suma de todo ello, ¿de acuerdo? Y entre lo más importantes, en el caso nuestro, de las ciencias sociales, porque acá tenemos una excelente representante de las ciencias naturales, la doctora Olga Locke, que después me va a seguir en la exposición, es, por ejemplo, Pedro Zulem, ¿no es cierto? Uno de los primeros becarios que tuvo Harvard, ¿no es cierto?, de origen peruano. Él, por eso lleva, en nuestra biblioteca central lleva su nombre, ¿no es cierto?, de manera significativa. Emilio Choi Ma, a pesar de que era un autodidacta, ¿no es cierto?, tenía sus recursos económicos en el cual invitaba a los intelectuales sanmarquinos que estaban relativamente cerca del centro de Lima. Recuerden que antes estábamos en la Casona. Él invitaba a hacer las grandes tertulias, ¿no es cierto?, y tiene producción de investigación científica en la rama de las ciencias sociales. Y finalmente tenemos a la doctora Rosa Fung, ¿no es cierto?, que todavía nos acompaña en vida, y quizás sea, si es que no me equivoco, la primera doctora, ¿no es cierto?, en arqueología, ¿no? Sin minimizar otras doctoras excelentes, ¿no es cierto?, que tiene la universidad y el Perú. Ella al parecer fue una de las primeras, ¿no es cierto?, que tuvimos como doctora en la rama de la arqueología. Para estar terminando sobre los personajes que yo quiero reivindicar, ¿no es cierto?, tenemos a Jorge Kun Ho, que es ingeniero de la UNI, ¿no es cierto?, el doctor Pedro Wong Pujá, que es médico, hace poco fue decano de la Facultad de Medicina. Tenemos a Jaime Luyo Kwon, también ingeniero, él es de la UNI, pero también fue decano de la Facultad de Ingeniería Electrónica de nuestra universidad. La doctora Selma Wong, ¿no es cierto?, y paro no porque no existan más. Hasta hace algunos años habían no más de 10, ¿no es cierto?, profesores o docentes con origen chino, formalmente chino. Hoy yo creo que hemos duplicado la cantidad de profesores con origen chino. Entonces me van a disculpar a aquellos que no hemos mencionado. Estas es un poco las características que queremos hacer, más que una conclusión, una reflexión, ¿no? El siglo XIX, ¿no es cierto?, don Ricardo Palma habló, el que no tiene dinga tiene de mandinga. ¿Qué significa eso? Negros étnicos por ahí, por allá. No, lo que estaba diciendo es que habíamos, ¿no es cierto?, de todo. O sea, no es de ahora. El Perú y las naciones, ¿no es cierto?, las civilizaciones humanas, sumamos, ¿no es cierto?, grupos étnicos diversos, preponderantes, unos, minoritarios o segmentados otros. José María Rigueras, que es otro peruano de este siglo, ¿no es cierto?, o del siglo pasado en todo caso, tituló una de sus obras Todas las sangres. Ya no solamente quedó con etnias africanas, sino incluso de todo. Y yo hago extensivo a todo eso. El mensaje que yo quiero con él terminar, ¿no es cierto?, es que en el Perú hemos construido un país para todos. Y es muy saludable que tengamos organizaciones de tusanes, de niqueis, de amazónicos, de aymaras, de quechuas, ¿no es cierto? Eso es importantísimo en un país. La organización, ¿no es cierto?, social. Eso debe darse de todas maneras. Pero todos deben apuntar hacia un objetivo, de construir país. Si no tenemos esa mentalidad, simplemente vamos a seguir relegados, vamos a tener desequilibrios, ¿no es cierto?, económicos, sociales, de todo tipo. Aprendamos del ejemplo de Canadá. Canadá tiene doble idioma oficial. Hasta hace un siglo atrás, de repente estaban severas pugnas, ¿no es cierto?, entre los descendientes ingleses y los francófonos, pero al final decidieron compartir. Y siguen en competencia. ¿Cuál es la competencia que tienen ellos? ¿Quién es el mejor? Y hasta hace algunos años han sido en el primer puesto en el índice de desarrollo humano. El Perú puede competir fácilmente entre nosotros para ser mejores. Yo creo que estamos contra el tiempo, ¿no es cierto? Dejaré pendiente para que después los organizadores puedan exponer brevemente la presencia de mi familia, ¿no es cierto?, de mi abuela Jean, de mi papá Francisco,
y de todos mis hermanos, ¿no es cierto? Mi padre vivió de manera muy modesta, ¿no es cierto?, en el barrio de Lince, de manera a caricatura, ¿no es cierto?, alejados ya de él. Nosotros le dijimos en silencio una broma, ¿no es cierto? Él vivió en la pobreza, ¿no es cierto?, toda su vida, pero se fue a vivir en el cementerio de La Molina. O sea, como decimos nosotros, se fue a pituquear en La Molina. Y está bien puesto ahí. Bueno, yo lo dejo ahí, disculpen el tiempo, y espero que más que entender qué es el tusanaje, es comprender lo que nosotros, ¿no es cierto?, los que tenemos origen chino, ¿no es cierto?, nos debemos sentir justamente más peruanos por ser justamente descendientes chinos. Gracias. Muchas gracias, profesor Francisco Wong. Súper interesante la charla y, ¿verdad? Un vínculo bastante real entre las comunidades china y peruana, lo que nos ha expuesto. Para avanzar un poco, dado el tema del tiempo, vamos a dejar, si nos permite, la sección de preguntas al final, de modo que ambos, usted y la profesora Locke, puedan responder, ¿no? Un conjunto de preguntas adicionales al final. Entonces, por ahora voy a proceder ya a presentar a la profesora Olga Locke, mientras quizás puede ella también ir proyectando ya su presentación. Bueno, a ver, la profesora Olga Locke, la doctora Olga Locke, ella es ingeniera química por la Universidad de San Marcos y también cuenta con una maestría y doctorado en ciencias químicas por el ITESM de México y por la Pontificia Universidad Católica del Perú, respectivamente. Ha sido docente de la Facultad de Química e Ingeniería Química de San Marcos, de la cual también fue su decana, no sabía, y también en la Pontificia Universidad Católica del Perú, en la que desarrolló sus investigaciones en la química de productos naturales, reflejadas en publicaciones científicas en revistas nacionales e internacionales, y en la coautoría de otras obras en su especialidad. Ha ofrecido poco más de 150 ponencias en diferentes universidades e instituciones científicas en el país y en el extranjero. Ha sido también presidenta de la Sociedad Química del Perú y organizadora de diversos congresos de química de carácter nacional e internacional. También ha sido presidenta de la Federación Latinoamericana de Asociaciones Químicas, coordinadora internacional de RIPRONAMED, CITED, y también ha recibido diferentes reconocimientos por su labor académica e investigativa del CIB, el CQP, de la misma Universidad Católica, de AFP Prima, POP, premios en CONCITEC, de la Asociación Peruano-China, entre otros. Finalmente, recalcar que también es académica honoraria de la ANC, que es epónimo del Encuentro Científico Internacional 2012 y del Sexto Congreso Latinoamericano de Plantas Medicinales 2018. Es investigadora RENACID del CONCITEC. Bueno, sin más que decir, bienvenida profesor Olga Locke y quedamos atentos a su exposición. Muy buenas noches. Muy agradecida por la invitación a participar en esta videoconferencia. Me pidieron hablar sobre ciencia y tecnología en China. El tema es bastante amplio. He colocado una visión porque realmente es una visión lo que vamos a poder compartir. Ustedes ven ahí unas figuras, unos gráficos de papel, pólvora, brújula, seda, imprenta. Vamos a... Sí. Primero quería comentar lo que fue y lo que será. ¿Qué se dice de lo que fue? Que las innovaciones en China lo hicieron en forma gradual, desde imitar, introducir y luego asimilar tecnología hasta realizar investigación y desarrollo propios. También se dice que ha evolucionado la innovación en China, de correr para alcanzar, a correr a la par y ahora encabezar la carrera. Otro comentario que se hace es sobre China en el sentido que el dragón ha despertado. Y esto se ha dicho en la cumbre de la G20 en Londres el año pasado, en 2019. Otro comentario es que la economía china sobrepasará a la de Estados Unidos hasta convertirse en la primera potencia mundial en 2050. Algo de eso ya comentó el primer expositor. Como decíamos, es bastante amplio y hay que hacer un poco de historia para poder llegar al final. China fue un líder mundial en ciencia y tecnología en los primeros años.
se inventó la pólvora, la brújula, el papel, la imprenta y la seda, entre otros tantos. Pero esto ha marcado bastante al desarrollo actual. La pólvora, no quisieron hacer pólvora, quisieron hacer el elixir de la vida. Y mezclaron ciertos componentes que pensaron que con eso íbamos a tener el elixir de la vida, pero resultó una pólvora, resultó una pequeña explosión, y eso les sirvió después para animar las fiestas y posteriormente usarlo como pólvora en los cañones. O sea, una casualidad. La brújula, ¿cómo la inventaron, se podría decir? Porque tenían una aguja imantada y eso se orientaba hacia los polos de la Tierra. Entonces, eso les dio la idea de que podía servir para orientar el camino de estas personas. Ellos no pudieron aprovecharlo plenamente porque colocaron en un dispositivo poco práctico, pero años después un italiano pudo hacerlo trabajar como brújula y se dice que con eso pudieron descubrirnos acá a la América, porque les sirvió para llevarlos el camino. El papel, ¿cómo lo descubrieron? ¿O cómo lo hicieron? ¿O cómo lo inventaron? Ellos usaban antiguamente unas tablillas, usaban pergamino, o usaban el papiro o papiro, pero no les servía para la utilidad que ellos necesitaban. Entonces fueron desarrollando el papel, como se dice, usando telas de desperdicio o trapos viejos, como dice la historia. Le pusieron una solución gomosa y esa masa la fueron aplanando, haciendo cada vez más delgada, hasta tener la consistencia del papel. Entonces, esa fue la forma como el papel se creó casi en el siglo II. Luego, la imprenta también la inventaron, aunque actualmente no es lo que ellos hicieron. Hicieron las letras en porcelana. Bueno, las letras chinas o los caracteres chinos son tantos y parece que no funcionó muy bien el sistema que ellos crearon. La seda la conocen desde antes de Cristo, porque tenían el gusano de seda, que es el Bombyx mori, y con eso lograron hilar. La seda fue un material muy cotizado. En general se dice que en Oriente la investigación era más práctica, era aplicada. Ya vemos que esos inventos eran muy aplicados, mientras que en Occidente era más abstracta. Pero China tuvo que pasar muchos problemas. Entre 1760 y 1840 hubo la revolución industrial que lo inició Gran Bretaña. China en ese momento estaba en la guerra del opio, que también ya se comentó por el primer expositor. La guerra del opio que sumió a China en un estado bastante crítico. China exportaba a Gran Bretaña el té y se supone que ellos debían pagar con plata, con el metal plata, que lo llevaban de acá de América. Pero en algún momento ya no quisieron usar esa plata, no querían pagar con eso. Ellos exportaban opio a China, Gran Bretaña. Pero en ese momento quisieron exportar más como parte de la deuda que tenían, hasta que las autoridades chinas dijeron no, porque ya estaban los chinos drogándose, se estaban intoxicando por el consumo del opio. Entonces hubo una guerra en ese momento entre China y Gran Bretaña. Bueno, China de alguna manera perdió, en el sentido que este país obligó o hizo que Hong Kong sea colonia británica por 150 años, recién en el 97. En 1997 Hong Kong ya pertenece a China otra vez. Entonces tuvo un problema grande en ese momento. Y después, poco después, hubo la invasión japonesa. Bueno, China estaba dividida, vino Japón a invadir, China perdió otra vez en esta etapa. Pero ahí surge un eslogan: salvemos China a través de la ciencia. Esto ha servido, sí.
para poco después. También sufrió la Guerra Fría por parte de Estados Unidos, entre el 45 y 90. Bueno, fue un enfrentamiento ideológico y de alguna manera otra pelea que tuvo que afrontar China. En finales de los 70, recién China decide invertir en educar a su población. Y como también se comentó antes, se lanzó la política de las 4 modernizaciones: la agricultura, la industria, la defensa y la ciencia y tecnología. Pasamos. Entre 1978 y 2018, 5.860.000 aproximadamente, se dice, de estudiantes chinos salieron a formarse en el extranjero. Bueno, entonces fue teóricamente una cantidad grande de estudiantes que salieron a formarse y se quedaban en los países donde fueron a estudiar. Entonces China ha tenido que crear el programa de los 1000 talentos para captar a los investigadores chinos, o sea, a que regresen a su país, y les están ofreciendo salarios altos y recursos para tener su laboratorio y poder hacer la investigación. ¿Sí? En los últimos 40 años, China se ha convertido en el país que más publica artículos de investigación. Por ejemplo, en la revista que estamos nombrando, el Organic Chemistry Frontiers del 2020, en el volumen 7, número 13, 16 de las 21 publicaciones son de investigadores chinos. Imagínense, 16 de 21. Y el último que me acaba de llegar, que es el número 14, 14 de los 17 artículos son de investigadores chinos, con lo cual está demostrando la intensa investigación que están realizando y haciendo las publicaciones correspondientes. En la otra revista, Chemical Science, de 2020 también, el volumen 11, número 25, 10 de las 25 publicaciones son de investigadores chinos. Y el número siguiente que acabo de recibir, 10 de 35 son de investigadores chinos. O sea, al menos hay una fuerte representatividad de la colonia china o de los investigadores chinos en estos temas, sobre todo en el primero. También se dice que en el ámbito educativo, China es el país que más graduados genera en STEM. STEM es ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Que también China cuenta con el 30% de los investigadores en investigación y desarrollo del mundo. Que China tiene más científicos que Estados Unidos. Claro que si hablamos por habitante, el índice es menor por la cantidad grande, 1.400.000, perdón. Tiene 1.400 millones de habitantes, y entonces, si allá calculamos el número de científicos contra el número de la población, el número es bajo, el índice, ¿no? Pero eso no quiere decir nada en este sentido. El otro aspecto es que el índice sobre la innovación mundial, del 2016, China figura en el puesto 25 entre 141 países. ¿Cuál es la inversión que hace China para ciencia y tecnología? Se dice que Estados Unidos, en el 2012, de acuerdo a la OCDE, invierte 397.000 millones Estados Unidos, mientras que China invierte 275.000 millones de dólares USA. Entonces, más o menos las 3/4 partes de la inversión de Estados Unidos es lo que hace China. Otros datos posteriores de la UNESCO: Estados Unidos invierte 475.000 millones y China 370.000 millones. O sea, más o menos 3/4 parte de China es la inversión con respecto a Estados Unidos.
Un aspecto importante en China es el gran poder que tiene su Academia de Ciencias. La Academia de Ciencias, donde se asume que están los mejores, los investigadores o los académicos más importantes, no es una reunión solamente de personas como personas, sino que ellos tienen industrias o empresas. Se dice que tiene como 30 empresas donde generan más investigación, contratan a cientos de investigadores, y entonces están aportando cada vez más la Academia de Ciencias. Como decimos, es un aspecto importante y normalmente no es lo que hace una Academia de Ciencias en otros países. También han puesto muchos esfuerzos en el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Nosotros no tenemos en el Perú un Ministerio de Ciencia y Tecnología. Tenemos el CONCITEC, que es el Consejo Nacional, pero no tiene el rango de ministerio, con lo cual se puede hacer mucho más en favor de la ciencia y tecnología. Se dice que China tiene... ¿Cuál es la programación al 2050? Que China tiene 2 objetivos. Se habló del siglo de la humillación. Ellos quieren no borrar, sino ya sustituir ese siglo de la humillación que se inició con la Guerra del Opio en 1841 y que duró hasta el año 1949, cuando ya se gestó la República Popular China. Entonces lo que están ahora ya está programado el siglo del retorno a la normalidad histórica. La normalidad histórica es que China fue un país inventor, como ya lo comentamos al inicio. Entonces, este siglo, que comprende de 1949 a 2050, tiene una estación, bueno, la estación final es el 2050 y tiene un intermedio en el 2025, que se ha programado para el 2025. Lo que se llama la iniciativa Made in China 2025. ¿Y qué cosa planean hacer con este Made in China 2025? Han contemplado 3 fases. En el 2025, reducir la diferencia tecnológica con los países líderes. En el 2035, fortalecer la posición tecnológica de China. Y en el 2045, liderar la innovación global, ¿no? Como habíamos dicho, para el 2050 se supone que es el líder mundial en ciencia y tecnología. Algunas de los temas que va a involucrar, se dice que son 10 sectores. De ellos, algunos son de ciencias y otros de tecnología. Nuevas tecnologías de información, robótica, inteligencia artificial, nuevos materiales, biofarma, productos químicos avanzados, dentro de lo que es ciencia neta. Y en cuanto a tecnología, tenemos moderno equipamiento aeroespacial, ferroviario, marítimo, vehículos. Bueno, hemos comentado, o se ha comentado, ¿no? El desarrollo que tiene también en todos estos aspectos actualmente. Y para cada uno de estos sectores formarán centros de innovación, promoverán infraestructura, generarán empresas de fabricación sustentable, producirán equipos de alta gama. O sea, ya tienen toda la programación para el 2050. Un aspecto importante es este cuadro. Aquí vemos año 2009 y 2019. Vemos la barra gris, que es para el año 2009, y la roja para el 2019. ¿Cómo fue para el 2009 China y Estados Unidos? Si nosotros vemos ahí, China para el 2009, la franja marrón es bien corta, digamos 5.000 patentes de repente, y Estados Unidos tenía 45.000 más o menos. 2009. En el 2019, que es la barra roja, China ya tiene casi 59.000 patentes, mientras que Estados Unidos está en 57.840.
Entonces, con esto se está viendo que hay una brecha ya en favor de China en el 2019. La meta 2025 o 2050, bueno, se espera que esto sea con una diferencia mucho más grande. Todo esto pueden ustedes en algún momento ver esta referencia que se ha utilizado para hacer este comentario. Y bueno, como se ha comentado, como se ha dicho, hemos ido desde siglo II hasta el siglo XXI, o siglo XXI, al año 2050. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Locke, profesor Francisco. Gracias por sus ponencias muy interesantes. Quisiera rescatar uno de los puntos importantes, creo, tanto para el profesor Francisco, sí, creo que para todas las familias que tenemos una descendencia china. Y en relación a una de las preguntas vistas por Facebook, y según los resultados del censo del 2017, la mayoría de la colonia o de descendencia china se encuentra en costa y en parte de la selva. He visto uno de los departamentos más poblados ha sido Loreto, también la parte sur, como es Ica, y en zonas algunas norte. ¿No, profesor? Cierto. Una segunda anécdota que tengo es por diferentes razones profesionales, estando por el centro, específicamente en Huancayo, esa mala costumbre que tengo de observar a las personas, ¿no? Y también le decía, ustedes tienen algún rasgo oriental, chino específicamente. Bueno, a veces me he equivocado. Me he encontrado también con coreanos, que me parece impresionante. Hay descendencia coreana, dicho sea de paso, en el Perú. Pero en un par de ocasiones acerté, porque una de las cosas que yo sugiero a mis estudiantes, no importa el apellido que tengan, ¿no? Porque el apellido es incluso de los descendientes alemanes, ingleses, italianos, tienen nombres variados, ¿no? Porque han sido adaptados al español. Pero por los rasgos, yo le digo, ubíquense, ¿no es cierto?, qué antecedentes tienen en la familia, y encuentran chinos. Otra curiosidad es que encontrando a a Yaninka, que es profesor, es candidato a doctor en literatura, he estudiado en España, es profesor, repito, de la Facultad de Ciencias Humanas y Letras de la universidad, y conversando, ¿no es cierto?, yo le digo, tú también tienes rasgos orientales, como todos los amazónicos, dicho sea de paso, que no es solamente por la presencia china, sino hay un antecedente migratorio, ¿no es cierto?, mucho más antes que la presencia española. Hay libros, sabemos, que dicen que antes de Colón vino, ¿no es cierto?, una expedición imperial china, dicho sea de paso, unos 50, 70 años antes, ¿no? Pero curiosamente ese amigo me dice, mi abuelo fue chino. Entonces yo sorprendido, ingenuo, le digo, ¿y tú de dónde? ¿Qué pasó con los chinos? Bueno, es que el tren, ¿no es cierto?, más alto del mundo, vinieron a construir los chinos, ¿no? Si los historiadores dicen que fue la gente de Macao o fue de Cantón, es lo secundario. Chinos fueron. Mientras en Estados Unidos se le rinde homenaje a la mano de obra china, ¿no es cierto?, por construir esos maravillosos puentes. Bueno, acá nosotros, ¿no es cierto?, los descendientes chinos, debemos rendir homenaje y el agradecimiento al país. A los insignes descendientes chinos le daremos nosotros el homenaje y que el Perú se lo merece. Yo decía que la visión en el Perú ha cambiado de manera significativa. Y algo muy importante, recuerden, aunque le estoy haciendo un cherry a la familia Wong Erasmo, ¿no? Cuando ellos vendieron, su grupo vendió las tiendas Wong y Metro, un blanco periodista, ¿no es cierto?, Jaime Altaos, ¿cómo es posible que vendan, ¿no es cierto?, a un empresario chileno si las tiendas Wong representan a la peruanidad? A mí personalmente me impresionó eso, ¿no es cierto? Pero si ustedes leen algunas tesis
¿no es cierto?, de la Facultad de Medicina, y eso me lo mostró un colega investigador, en la Facultad de Medicina en San Marcos, ¿no es cierto?, ¿qué cosa era un chino? Poco menos que traía la peste, ¿no es cierto? Ese era el concepto que tenía médica, que se tenía de ese entonces. De hace 100 años a la fecha ha cambiado pues de manera sustancial. Sin nosotros decir si éramos minoría o mayoría, simplemente con el ejemplo de nuestros padres. O sea, decir la verdad, la laboriosidad, ¿no es cierto?, la solidaridad que nosotros emanamos es herencia de la familia. Y que hemos rescatado y rescatamos que también las tradiciones prehispánicas en el Perú todavía están flotantes, están ahí latentes. Recuerden que hay dos grandes civilizaciones fundacionales de la humanidad, civilizaciones, están en el Perú y están en China, entre otras civilizaciones fundacionales de la humanidad, ¿no?, de las civilizaciones humanas. Eso es lo que hay que rescatar. Lo demás es secundario. Más aún, y yo hago extensivo, ¿no es cierto?, porque uno de mis asesores, en una de mis tesis doctoral, era el gran amigo y colega hoy, José Cheche Dávila, ¿no es cierto? Él es negro, ¿no? Los negros, ¿no es cierto? Bueno, no sé si le gusta que le llamen afroperuanos, ¿no es cierto? Pero ellos también son herederos de una gran civilización, que aún la desconocemos a plenitud. ¿Qué es lo que quiero decir con estos detalles? De que nosotros no tenemos por qué sentirnos ni más ni menos, sino más bien la de compartir, ¿no es cierto?, las herencias que nuestros antepasados nos han dejado. Y vuelvo a repetir, todo nivel de organización social, ¿no es cierto?, étnica, cultural, científica, es uno de los déficits que tiene el país, y que eso debe impulsarse. Por eso yo reitero el saludo de este evento, de los amigos, los jóvenes amigos del Instituto de Tusanaje, ¿no es cierto?, y del Grupo Asia en la universidad. Gracias. Muchas gracias, profesor Francisco Wong. A continuación, una pregunta para la profesora Olga. Nos preguntan en Face Luis Vázquez. ¿La ciencia hecha en China se publica al mundo? ¿Es más común publicar en chino o en inglés? Claro, hay artículos en chino, hay revistas chinas, pero si están trabajando, imagino estos investigadores, bueno, pueden estar trabajando en Estados Unidos porque hay muchos en las universidades de Estados Unidos. O pueden estar trabajando en China y haber escrito en el idioma inglés, que es lo que normalmente se hace. Pero sí existen las dos cosas. En una oportunidad yo necesité un artículo publicado en China y lo solicité a una universidad de China. El artículo estaba en inglés. Entonces, son las dos cosas. De acuerdo, profesora. También tenemos una pregunta para ambos. En relación al contexto actual que estamos viviendo, ¿qué lecciones consideran ustedes que podemos rescatar de China para Perú? Claro, desde cada uno de sus enfoques, desde la parte social y la parte de ciencias y tecnologías, por favor. No sé, ¿la doctora? No sé. Lo que podríamos rescatar, por ejemplo, comentamos que ellos tienen un Ministerio de Ciencia y Tecnología. Nosotros no tenemos. Y si hubiera un ministerio, habría un dinero mayor que pudiera disponerse para la investigación. La investigación es relativamente escasa o bastante escasa, porque es un costo que las universidades no la pueden sostener. CONCITE aporta, subvenciona proyectos, pero los montos son pequeños. Y entonces, si hubiera un ministerio, como digo, podría haber un mayor dinero. Y lo otro que me llamó la atención, lo de la Academia de Ciencias. Yo soy parte de la Academia de Ciencias de Perú, y nosotros no hacemos proyectos
O sea, podemos asesorar, pero no ejecutamos. No tenemos un laboratorio como Academia de Ciencias. Eso podría ser una buena opción, pero ¿con qué dinero una Academia de Ciencias podría sostenerse, ¿no? Allá en la Academia de Ciencias se dice también que el gobierno chino aporta a la academia. Entonces ellos generan sus propios, posteriormente generan su propio dinero, tienen sus empresas. Y ese es otro modo de promover la ciencia. Bueno. Muchas gracias, profesora Locke. Profesor Francisco. Sí, el criterio que yo tengo a la pregunta anterior, que no parece que no, de repente no fue muy clara la idea, es que no se sabe todavía el segmento de porcentaje de los descendientes chinos para manifestarse como tales, ¿no? Recuerden que hubo una época que la historia va a responder de que algunos señalaban que los chinos, ¿no?, en condiciones muy precarias, ¿no es cierto?, en la agresión chilena al Perú, participaron de alianza con los chilenos. En parte es cierto, pero es porque estaban luchando contra los patrones, los hacendados de entonces, ¿no es cierto? Y eso provocó la expansión, la dispersión de chinos y se fueron por diferentes lugares. En el Cusco yo he encontrado, ¿no es cierto?, descendientes chinos con nombres cambiados. Simplemente revisen algunos personajes, ¿no es cierto?, que son incluso artistas que tienen descendencia china, ¿no es cierto? Entonces, el censo es algo, yo escuché a Rodrigo, ¿no es cierto?, en la charla anterior del instituto, en que él decía de que el censo no fue bien trabajado. Yo estoy de acuerdo con eso, ¿no? Y por lo tanto no puede ser muy clara la respuesta que se dieron en ese entonces. 14.000 tusanes, no, pues, o sea, no se entendió claramente la pregunta incluso, ¿no? Como anécdota les cuento que la mitad de nosotros somos 5 hermanos, la mitad contestó, 3, si no me equivoco, contestaron que eran mestizos y los otros 2 contestamos que éramos tusanes, para empezar, siendo nuestro padre chino, por ejemplo, ¿no? Porque no se entendió la pregunta, pues, ¿no? Eso es como un primer detalle. La respuesta propiamente de esta última pregunta lo ha respondido claramente el doctor Aquino, ¿no? Es el sistema de educación. O sea, hay muchos otros factores, es toda la sociedad, ¿no es cierto? Pero un factor clave es la educación. Mi padre lo entendió perfectamente, a pesar de mi actitud díscola en muchos momentos, con la educación superior, mi padre insistió en que yo fuese un profesional. O sea, y ese es un gran mérito, una visión que tuvo mi padre en que nosotros deberíamos ser profesionales. Y el segundo aspecto que también responde claramente el doctor Aquino es su sistema de gobierno. Y él acentúa el aspecto meritocrático. Son dos aspectos claves. Nosotros estamos, o yo en todo caso estoy en el escenario educativo, ¿no es cierto? En la universidad, desde hace varios años, nosotros nos quejamos que no hay presupuesto para investigación. Y tienen toda la razón. No tenemos suficiente presupuesto. Creo que está al borde del 4% del presupuesto de la universidad solo para investigación. 1.000 soles, 4.000 soles al año, 20.000 soles al año, o sea, para hacer una investigación, yo creo que somos casi mártires los profesores de la universidad que hacemos investigación. Por eso es que hay profesionales de calidad que tienen que buscar otros recursos fuera de la universidad, ¿no? O sea, y ese es importante notarlo, porque si no, no desarrollarían investigaciones en tiempos más breves y más profundas. Pero hay que insistir. Yo les digo a mis colegas, lo que hay que hacer es demostrar, ¿no es cierto?, que hay que hacer investigación. Hagamos de 10 resultados 1, no importa, pero hagamos 1. El siguiente año le haremos 2 resultados, el segundo resultado, pero haremos. Y hay que demostrar, ¿no es cierto?, que el académico, ¿no es cierto?, tiene que hacer. Esas dos enseñanzas de la educación,
¿no es cierto? Y la forma como de ser gobernado son claros ejemplos de China, ¿no? Los motes o calificativos que le demos a la China actual, miren, el actual gobierno chino tiene el mérito, no por ser comunista, sino por ser chino, de aceptar casi todos sus errores. O sea, ellos no dicen yo me equivoqué o otro lo dijo, ellos se equivocaron. Es el gran salto adelante de la llamada revolución cultural, donde fracasó plenamente su plan, ¿no es cierto? Y ocurrieron miles o millones de muertes, ¿no es cierto? Los chinos no han dicho que otros tuvieron la culpa o lo han tapado, ellos han dicho que ellos tienen responsabilidad política. Ellos son los responsables de sus actos, ¿no? Esa es otra cualidad que nosotros hemos de aprender, ¿no es cierto? Como país, como gobierno, de que nosotros no somos infalibles. Y en una situación como la nuestra, ¿no? Como la que estamos viviendo actualmente en el mundo, nadie dice que no se van a equivocar. Los gobiernos se equivocan y deben equivocarse y tienen que equivocarse porque estamos en un proceso singular, ¿no es cierto?, que no lo vivimos. Y no debemos cometer el error, ¿no es cierto?, que vivió Europa, ¿no es cierto?, de no sé cuántos millones, 50, 70 millones de muertos por las pestes y las pandemias, en un rebrote, en un segundo rebrote, etc. O sea, esa lección tenemos que aprenderlo, y sobre la marcha. Y nos simpaticen o no nos simpaticen los alcaldes, los gobiernos regionales o los gobiernos, el gobierno central, tiene que salir adelante. Si no, ¿no es cierto?, yo me puedo salvar. Cada uno de nosotros académicos nos podemos salvar, pero el país, ¿no es cierto?, será duramente golpeada. 50%, más del 50% de desempleo en Lima, 2,5 millones, más de 2,5 millones de jóvenes desocupados. Es una barbaridad. O sea, ¿y eso cómo va a revertirse? O sea, bueno, no hay que mirar el ojo ajeno, hay que empezar, ¿no es cierto?, a trabajar en cada uno de los espacios que tengamos para revertir esa tendencia. Porque si no, el próximo año, ¿no es cierto?, un mayor decaimiento va a sufrir. ¿Cuántos miles de jóvenes están dejando de estudiar ahora? O sea, eso no se recupera. El que los jóvenes dejen de estudiar no se recupera. No, recuperación de clases no. O sea, es tiempo perdido para esos jóvenes, sobre todo que no están estudiando. Entonces hay que hacer todo el esfuerzo nuestro, ¿no es cierto?, como docentes, de que los jóvenes no se vayan, sigan estudiando, ¿no? En el transcurso del tiempo que yo tengo, ¿no es cierto?, ¿cuántos jóvenes yo he visto que son brillantes y buenos que por factores económicos, sociales, ¿no es cierto?, de errores propios de la juventud, dejan de hacerlo? Eso hay que revertirlo, ¿no es cierto? Y eso se hace con un buen sistema de educación y con un proceso de meritocracia en las gestiones locales, regionales y nacionales, ¿no es cierto? De lo contrario, no se va a poder hacer eso. No hay cambio posible si es que no hay transparencia en lo que se hace, ¿no? Y yo creo que, en general, visto desde lejos, ¿no es cierto?, en todo caso, desde mi punto de vista, China está dando pasos trascendentes. La información que nos da el doctor Aquino, la información que nos da la doctora Olga Locke, la experiencia que está viviendo, por ejemplo, Marco, es extraordinaria, ¿no es cierto?, para conocer, ¿no es cierto?, los niveles de transparencia y también de errores que se cometen, ¿no es cierto?, para aprender. No vamos a poder repetir una experiencia como la de China en el Perú, por si acaso. En un momento estén pensando que vamos a hacer lo que está haciendo China. Nosotros, con nuestros propios recursos, nuestra propia realidad, tenemos que salir adelante. Tomando como experiencia no solamente China, sino Estados Unidos, que fue vital después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto? Hoy también la experiencia de Vietnam, que me parece extraordinaria, ¿no es cierto? La de Hong Kong, antes de la presencia de la República Popular, en su crecimiento económico es impresionante, también extraordinaria. O sea, de todos los países, ¿no es cierto? La de Canadá, y en fin, de todo el mundo tenemos que aprender para lo mejor, recoger lo mejor de ellos para implementar lo mejor, de la mejor manera posible en nosotros, ¿no? Bueno, disculpen la extensión. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a la profesora Olga Locke y al profesor Francisco Wong. Súper interesante, una lástima que ya por cuestiones de tiempo ya tengamos que estar cerrando, pero permítame rescatar algunas ideas que se plantearon a lo largo de las ponencias del profesor Carlos Aquino, la profesora Locke y el profesor Francisco Wong en temas de economía, sociedad y de ciencias, ¿no? Empezando, digamos, con el profesor Aquino, que
planteó bastante, digamos, este distintivo de la economía china, cómo se ha recuperado de forma tan rápida una vez que controló la pandemia y que ahora va a pasar a ser el motor que va a mover el mundo en los próximos años, con cada vez un mayor protagonismo, ¿no? Luego, rescatar la historia familiar también contada por el profesor Francisco Wong, que nos ha permitido entender un poco el nexo en realidad que tienen nuestras comunidades hermanas de China y Perú, también a través de los inmigrantes chinos que estuvieron, y también el valor de la educación, que como bien él menciona, ha sido algo bastante vital y bastante característico por lo que apostó China en su momento y que también es algo que lo tenemos que rescatar. Y finalmente, la profesora Wong, que hizo una revisión bastante interesante de la historia de la ciencia en China y también de cómo ha ido evolucionando la apuesta por la ciencia y tecnología en los últimos años, en las últimas décadas, ¿no? En la cual ha tomado un protagonismo clave la educación enfocada en las áreas STEAM, en las áreas de ciencia, tecnología, ingenierías y matemáticas, y que justamente esto ya visto en varios índices, desde el tema del incremento de patentes hasta el tema del liderazgo en ya varias publicaciones, es lo que sienta la base justamente para que ahora en la actualidad, por ejemplo, ¿no? En el contexto de la pandemia y futuras contextos que puedan avecinarse, obviamente China esté totalmente capacitado para poder responder con sus científicos y de forma bastante pragmática, ¿no? Y teniendo también, obviamente, a sus líderes respetando también el conocimiento científico, que es algo que, al menos a título personal, sí, siento que no se da en otros países, lamentablemente, en la actualidad. Bueno, muchas gracias de mi parte a todos ustedes, también a Rodrigo, a Daisy, a Boya y a toda la comunidad de Tusanaje por la invitación. Recordarles también que pueden seguir a la página de Tusanaje, tusanaje.org, y también a través del Facebook, también con el mismo nombre, Tusanaje. De ahí, yo no soy muy tan usuario de Twitter, pero también pueden seguir al Twitter de Tusanaje también, es fácil de ubicar, pueden googlear y todo, van a hallar bastante información, y en realidad la web es bastante informativa, hay bastante contenido, y lo principal es que tiene una proyección bastante interesante de cara al futuro, así que háganle el seguimiento del caso y van a quedarse sorprendidos por las cosas que van a poder encontrar. De mi parte, ya para dar el pase a Celine para que se despida, muchas gracias a todos ustedes, profesores, ha quedado muy interesante, súper corto el tiempo, da ganas de quizás hacer una segunda edición de esto, al menos a mí me pareció súper interesante, me quedé con las ganas de preguntar más y más, y sé que muchos también ahí en las redes. Muchas gracias de mi parte, y bueno, doy pase a Celine también para sus palabras finales. Sí, muchas gracias Marco, y muchas gracias a los profesores que el día de hoy nos han expuesto sus enfoques sobre China. Y muchas gracias a Daisy y a Rodrigo por su invitación, y a Boya y a todo el equipo. Me parece que el hecho de abordar, y justo en esta época de pandemia que estamos pasando todos, el tema de Tusanaje. Uy, parece justo, perdimos la comunicación de Celine. Bueno, muchas gracias. Suele pasar. Pero bueno, estoy seguramente que está súper contenta con todo, y bueno, en todo caso mi pase a Rodrigo y a Daisy también para el cierre de ellos, ¿no? ¿Me escuchan? Disculpa. Oh. Ahí va. Sí, te escuchamos, Celine. ¿Aló? ¿Me escucha? Te escuchamos, Celine, te escuchamos. Se colgó. Aileen. Bien, parece que Sailin ha tenido un pequeño problema de comunicación, pero bueno, aprovechamos para una vez más agradecerles a Marco, porque ha sido el que ha ideado toda esta mesa, el diseño del contenido, acompañado muy de cerca por Sailin. Muchas gracias a los dos. Y nuevamente ha sido un honor tremendo tener a tres ponentes de la talla de los que hemos tenido. Teníamos muchísimo tiempo soñando con la posibilidad de compartir en algún evento con los tres, con el profesor Aquino, el profesor Wong, la profesora Locke. Muchísimas gracias por la generosidad de estar. Y bueno, nos vemos la próxima semana con otro encuentro de Tusanaje.
Síganos en nuestras redes. Buenas noches. Buenas Gracias. noches. Chao por todo. Gracias a Gracias todos. por todo. Gracias. Un abrazo a la distancia. Hasta luego.